Métodos para la cuantificación del daño por maleza. Ya habíamos hablado de los factores más importantes por los que compiten la maleza y el cultivo, entre los que tienen allí: agua, densidades, nutrientes y la duración de la competencia. El agua, ya habíamos visto que las plantas más eficientes en el uso del agua, que es un índice que utilizamos en fisiotecnia y en algunas otras disciplinas de la agronomía para medir qué tan eficientes son en la utilización del uso del agua para formar materia seca las plantas. Ya vimos que las plantas con tipo de metabolismo C4 son mucho más eficientes en la utilización del agua. Desafortunadamente tenemos muy poquitos cultivos que son C4 y tenemos muchas especies de maleza de este tipo. Entonces, una característica de este tipo pues le da una ventaja competitiva a la maleza sobre el cultivo en general. Y también a este respecto de la C4 tienen que recordar que el cambio climático, o sea, el aumento de la temperatura y de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, también va a beneficiar a las plantas C4 y va a deteriorar el metabolismo de las plantas C3. Entonces, en ese sentido, también la maleza C4 pues estaría teniendo una ventaja competitiva. Eso en lo que toca al agua, que ya lo habíamos tratado. En cuanto a nutrientes o nutrimentos, habíamos visto ya esta tabla, que si se acuerdan, refiere a ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Nadie puede hacer un resumen de esa tabla? Era sobre el nitrógeno, ¿no? Que tenía que ser aplicado Ajá, para que el que cultivo. sí, sí, Zaira. Este cuadro lo resumimos que la mayor parte de las especies de maleza son más eficientes en adquirir los nutrimentos de la solución del suelo. Aun cuando el maíz es una planta C4 y es eficiente en muchos mecanismos, es menos eficiente que las malezas que estudiaron en este estudio y en general de muchas otras especies. Por lo que si ustedes tienen la oportunidad de, aunque tengan maleza, poder fertilizar, lo deberíamos de hacer. Esto, esta idea está reforzada por el estudio que les presento a continuación, que es este, que se llama Efecto de la competencia de malezas en sorgo con y sin fertilización nitrogenada en Nigeria. Recordarán que el maíz es el cultivo más ampliamente sembrado en el mundo. Tiene una producción en toneladas métricas mayor a la del trigo, y una de las zonas de siembra más importante de este cultivo es Asia, pero también África. Por eso hay varios estudios o muchos estudios de cultivo de maíz que se hacen en este continente. Este es el caso de uno de ellos. Y lo que refiere este estudio es que pusieron a competir al maíz por diferentes periodos de tiempo, en este caso 0 semanas, 2 semanas, 4 y 6 semanas en competencia con maleza, y probaron otra batería de tratamientos que era con fertilización 0 semanas y sin fertilización nitrogenada 0 semanas. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que observan en ese cuadro. Obviamente, sin competencia con maleza y asumiendo que todos los demás factores bióticos y abióticos estaban controlados, poniendo fertilización nitrogenada, podían ustedes eh, adquirir el porciento máximo del rendimiento del maíz, que en este caso sería 100%, y de ahí iría disminuyendo de acuerdo a las condiciones que ustedes prodigaran el cultivo. En este caso, la primera comparación que podemos hacer es que aún sin competencia con maleza, libre de competencia con maleza todo el ciclo, pero sin fertilización, solamente podrían alcanzar el 80% del rendimiento máximo de maíz, lo cual quiere decir que si no fertilizan, aun cuando no puedan eh, adjudicar la variación o la pérdida del rendimiento a la competencia con maleza, si ustedes no fertilizan con nitrógeno, entonces estarían perdiendo, en este caso, hasta el 20% del rendimiento. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tienen competencia con maleza por 2 semanas y ponen nitrógeno?
perderían alrededor del 14% del rendimiento, pero si no ponen nitrógeno, estarían perdiendo hasta el 50% del rendimiento. Allí ya se empieza a notar mucho más una diferencia acusada entre la fertilización nitrogenada y cuando no tienen oportunidad o cuando deciden no hacer fertilización nitrogenada. ¿Qué pasaría en el caso de la mayor duración de la competencia con maleza en este estudio, que son 6 semanas? Con nitrógeno podrían alcanzar hasta el 46% de el rendimiento y sin nitrógeno solamente alcanzarían el 33%. Entonces, ahora mismo les vuelvo a hacer la pregunta que habíamos planteado la semana pasada. Tomando en consideración estos datos y la importancia que ustedes ya saben de la cual está revestido el nitrógeno para el metabolismo de las plantas, ¿qué me dirían? Aun cuando saben que la maleza es más eficiente para adquirir este nutrimento, ¿fertilizarían con nitrógeno o no fertilizarían? Pues sí, ¿no? Fertilizaría. Algunos de sus compañeros me decían que no fertilizarían porque estarían perdiendo dinero, pero tal vez lo que pierden en el rendimiento es mayor a lo que les costaría la fertilización nitrogenada, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, hay algunos costos que son fijos. O sea, les cuesta lo mismo fertilizar al cultivo libre de maleza que al cultivo con maleza. Ese costo no cambia. Sin embargo, el costo de haber perdido el 80, el 50, el 60 o el 70% del rendimiento por no haber fertilizado, entonces sí, eso podría ser de una magnitud financiera mayor que el costo de la fertilización. Entonces, con los otros nutrimentos está menos estudiado y las relaciones son menos categóricas y pueden variar. Sin embargo, por la importancia que tiene el nitrógeno como elemento constitutivo de las proteínas y las proteínas como elementos constitutivos de biomoléculas estructurales de transporte, pero también su función más importante, que es la función enzimática, sobre todo en la fotosíntesis, entonces no podrían dejar de fertilizar. Así que si no están en posibilidad de hacer un control de maleza óptimo y pueden fertilizar, lo que les conviene es fertilizar. Sí, es verdad que la maleza va a adquirir una proporción de este nutrimento, pero el cultivo va a tener la oportunidad de expresar su máximo rendimiento, que no sería el caso si ustedes no fertilizaran con nitrógeno. Me podrían decir o argumentar que hay suelos que no necesitan ser fertilizados con nitrógeno porque tienen la cantidad de nitrógeno necesaria para suplementar al cultivo en ese ciclo. Sin embargo, en la mayor proporción de las ocasiones no tenemos acceso al análisis de suelo y además en los análisis de suelo es no, todo el nitrógeno que se cuantifica no siempre está disponible para el cultivo y ustedes lo saben, ¿no? Porque ya me enseñaron algunos ejercicios que están haciendo en fertilidad que tienen un poco que ver con los kilos que necesitan de nitrógeno en el suelo para poder dar una suplementación adecuada al cultivo. Entonces, en cuanto a los nutrimentos, pues la relación sería que tenemos que fertilizar con nitrógeno, aunque no podamos controlar de manera óptima la maleza. Tal vez ya lo habían estudiado en otras clases y en otras ocasiones. En el caso de las densidades, tenemos que hablar de las densidades de dos tipos. Ya habíamos estudiado la densidad de malezas y cómo se determina. Sin embargo, habíamos hablado poco de la densidad a la que ustedes ponen el cultivo en el campo. Si ustedes atienden alguna ficha técnica de un cultivo o si observan la etiqueta de las semillas de algún cultivo, allí se recomienda una densidad de plantación y una densidad de siembra óptimas. Las densidades de siembra se han estudiado desde hace muchos años y se siguen estudiando porque son una manera de aumentar el rendimiento, ya que cultivares nuevos o cultivares diferentes tienen una habilidad competitiva diferente. ¿Qué es esto de habilidad competitiva? Es la capacidad que tiene el cultivo de soportar la competencia con otras plantas sin ver afectado su rendimiento. Entonces, cada cultivo tiene una habilidad competitiva diferente
hacia otras plantas del cultivo y hacia la maleza. Por eso se siguen haciendo tantos estudios de densidad poblacional de plantas. Y hay uno que vamos a ver acá del tamaño de bulbo de la cebolla, que se mide a través del peso medio del bulbo, eh, en un cultivar de Argentina. Y en el eje de las Y siempre ponemos, como ustedes saben, la variable dependiente, y en el eje de las X ponemos a la variable independiente, que esta vez es la densidad de plantas por metro cuadrado de la cebolla. ¿Cuántas plantas de cebolla tienen por metro cuadrado? Solamente en este estudio solamente se atendió al número de plantas. Sin embargo, hay otros estudios que quizá algún día ustedes conozcan si se meten más a la parte de fisiotecnia, que además de estudiar la densidad, estudian la topología de las plantas en el terreno. ¿Qué es la topología? El arreglo o la disposición geométrica o espacial que tienen las plantas en el surco. Me podrán decir, ah, bueno, si hay unas que se ponen en surco, otras en melga, otras se siembran al voleo. Sí, sin embargo, dentro del surco ustedes pueden colocar las plantas en diferentes patrones para poderlas exponer más a la radiación solar y con eso favorecer o no la fotosíntesis. Esa es la importancia del arreglo topológico, que tal vez algún día lo puedan estudiar en otras materias. En este caso solamente se consideró la densidad, el número de plantas por metro cuadrado. Se estudiaron 4 densidades que fueron 30, 40, 50 y 60 plantas por metro cuadrado. ¿Qué fue lo que encontraron? Que el peso medio del bulbo disminuyó conforme aumentó la densidad de plantas. Esto es claro porque al aumentar la densidad de plantas, estamos aumentando la competencia que se establece entre los individuos del mismo cultivo. Ustedes saben que los puntos negros son las observaciones, este intervalo es la desviación estándar, y con esta línea podemos generar una regresión lineal y una línea de tendencia y encontrar un modelo que describa el comportamiento del peso medio del bulbo en función de la densidad de plantas y estar en capacidad de interpolar si ustedes ponen una densidad de 35 plantas o de 45 o de 55 plantas, a ver qué peso medio del bulbo podrían esperar. Siempre dentro del rango en el que están haciendo el estudio. Es decir, si salimos por debajo de 30 plantas por metro cuadrado o por arriba de 60 plantas por metro cuadrado, este modelo no tendría validez. Entonces, ¿qué podemos decir de este cuadro? Pues que si aumentamos en demasía la densidad poblacional, estamos disminuyendo el peso medio del bulbo. Y si ponemos menos plantas en el campo, pues vamos a tener bulbos más grandes y más pesados. Pero eso es a nivel individual de cada planta, cómo se comporta en el tamaño o en el peso o en la biomasa que aloja en el bulbo, que en este caso de la cebolla es el órgano de interés económico. Pero ¿qué pasaría si en vez de solamente atender el peso medio del bulbo, atendemos a la variable que generalmente es más importante en agronomía, que es el rendimiento del cultivo? Es decir, cuántas toneladas por hectárea esperamos tener de esas cebollas cuando se cultivaron a densidades de 30, 40, 50 o 60 plantas por metro cuadrado. Pues el resultado que obtuvieron ellos es este. Con 30 plantas por metro cuadrado, aunque los bulbos eran muy grandes, como eran pocos bulbos, tenían el rendimiento menor del estudio. Conforme fueron aumentando la densidad, aunque los bulbos fueron más pequeños, de acuerdo al gráfico que vimos anteriormente, el rendimiento aumentó, porque aunque los bulbos eran más pequeños, había más plantas en el campo y entonces eso compensaba la relación. Sin embargo, aumentó hasta cierto límite. Es decir, si nosotros ponemos 60 plantas por metro cuadrado, estaríamos teniendo un rendimiento igual a si ponemos 50 plantas por metro cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la densidad que ustedes elegirían para tener el máximo rendimiento en este caso? 50. 50, porque si ponen más de 50, lo que están haciendo ahí sí es tirar dinero y espacio, ¿no? Porque van a tener el mismo rendimiento, pero van a tener que poner más semillas en el campo y van a generar mayor grado de competencia entre las plantas del cultivo. Entonces,
yo creo que estas relaciones les quedan claras. Sin embargo, es importante que se acuerden, si ponen menos plantas en el campo, sí van a tener plantas más grandes y con órganos de consumo más grandes, pero van a tener un menor rendimiento si no las someten a una competencia completa. Entonces, esa es la razón por la que todavía seguimos haciendo estudios de densidades de plantas y arreglos topológicos, porque a lo que queremos llegar es a tener la densidad óptima y el arreglo topológico más adecuado para cada cultivo en cada región en el que puedan expresar su máximo rendimiento potencial. ¿Ok? Esta es la relación que se establece entre la densidad de población del cultivo. Ahora vamos a ver lo que pasaría con la maleza. Yo creo que se pueden imaginar que la relación, si tuviéramos acá rendimiento, del cultivo y acá densidad de maleza, más o menos esperaríamos que se comportara de una manera similar, que a mayor densidad de plantas de maleza tuviéramos un menor rendimiento del cultivo. En general, esa es la relación que se establece entre la densidad de maleza y el rendimiento del cultivo. Sin embargo, vamos a ver acá un estudio de caso, de un estudio que hicimos hace varios años en Montecillo, en el colegio de posgraduados, en donde pusimos 2 cultivares de frijol, uno de Phaseolus vulgaris, flor de durazno, y uno de Phaseolus coccineus, que es el ayocote, que es este que tienen acá abajo, que este ayocote es de hábito crecimiento indeterminado y este de Phaseolus vulgaris es de crecimiento determinado. La densidad de siembra fueron 33 plantas por metro cuadrado en surcos de 40 centímetros de separación. El suelo con el que trabajamos fue arcilloso, con un pH de 8 y una conductividad eléctrica de 0.5 decisiemens por metro. Y fertilizamos con nitrógeno y fósforo 100 unidades de cada uno de estos nutrimentos. Los tratamientos consistieron en someter al cultivo a competencia con maleza durante todo el ciclo, someter al cultivo sin competencia con maleza durante todo el ciclo, es decir, un testigo libre de malezas todo el ciclo, y luego hacer 75, 50 y 25% de remoción de maleza para ver el efecto de la densidad de la maleza sobre el crecimiento y rendimiento del cultivo. El diseño experimental fue bloques al azar, con arreglo de parcelas divididas, 4 repeticiones, y la unidad experimental fue de 3.2 metros por 4 metros. Para el muestreo de maleza, que se realizó a los 140 días después de la siembra, se utilizó un cuadrante como el que ustedes ya conocen de 50 por 50 centímetros para cada unidad experimental, y dentro de este se evaluó el número de especies, la densidad de las especies, es decir, plantas por metro cuadrado, la producción de biomasa determinada en gramos por metro cuadrado, ya que es una superficie experimental, y la frecuencia. ¿Cuáles fueron los resultados que más nos interesan para este tema que estamos viendo? Estos dos. Logramos determinar cuáles eran algunos de los modelos que describían el comportamiento de la biomasa y del rendimiento en función de la densidad de plantas de maleza de las especies habituales en ese sitio. Lo que encontramos fue esto, que la biomasa, que son los puntos azules que ustedes están viendo en el gráfico en la línea superior, tuvo un decrecimiento conforme la densidad de malezas aumentó, y el rendimiento tuvo un comportamiento correspondiente en este caso. También disminuyó conforme la densidad de plantas de maleza aumentó. Y estos modelos pues son modelos de regresión no lineal que se ajustan mayormente a un polinomio de segundo grado con un buen nivel de ajuste. ¿Para qué nos sirven los modelos? Porque ustedes ya saben, estos fueron los puntos observados, sin embargo el modelo les ayuda a predecir el comportamiento interpolado, aunque no hayan medido todos esos puntos. Con esos datos lo que se puede calcular es un modelo para determinar el porcentaje en la reducción de materia seca del cultivo en función de la densidad de plantas de maleza, es decir, en función del número de plantas por metro cuadrado de maleza que teníamos.
Y el resultado fue este. La producción de materia seca o la reducción de materia seca responde a este modelo que también es de tipo cuadrático. Cuando tuvimos alrededor de 23 plantas de maleza por metro cuadrado, tuvimos una reducción de cerca del 10% de la materia seca. Cuando se tuvieron 45 plantas por metro cuadrado, una reducción de alrededor del 15%, y esta reducción fue máxima cuando se tuvieron más de 90 plantas por metro cuadrado, porque se redujo la biomasa hasta en 55%. Digamos que este es el patrón que esperamos o el comportamiento esperado del rendimiento del cultivo en función de la densidad de maleza. Digamos que el rendimiento del cultivo y la densidad de maleza son inversamente proporcionales. Mientras la densidad de maleza aumenta, el rendimiento del cultivo disminuye en la mayoría de los casos, aunque hay casos especiales. Entonces la FAO, desde hace muchos años, en ese libro que tal vez ustedes conocen de manejo de malezas para países en desarrollo que compiló Labrada, pone este esquema para explicar el efecto de la densidad de maleza sobre el rendimiento del cultivo. Y generalmente no es un comportamiento lineal, como lo vimos en la cebolla, es un comportamiento del tipo logarítmico o cuadrático, pero la mayor parte de las ocasiones observamos que es de este tipo. Considerando la relación que tiene la densidad de maleza sobre el rendimiento del cultivo, pensemos ahora en el control. Si ustedes hicieran un control de malezas, el costo del control de esa maleza dependería de la densidad de las mismas en el terreno. Ayúdenme a contestar esta pregunta. ¿El costo del control de malezas depende de la densidad de las mismas? ¿Qué dirían? Yo diría que depende del método que se va a utilizar para controlarlas, porque por ejemplo, tú puedes decirle si se van a controlar manualmente, tú puedes decirle a una persona que vaya a quitarlas y puede ser que esa persona te haga en un día lo que te hace otra persona en, no sé, medio día o que te arranque muchas plantas o que no te arranque muchas plantas según la persona, depende de esa persona. O si usas un método químico, pues con una pasada de tractor salen todas. Uh-huh. Con un método mecánico o un método químico. A ver, ¿a quién más? Gracias, Carlos. Yo Es opino que... Ah, bueno, no sé quién va a hablar. que no sé si depende igual de la maleza. O sea, depende de qué tipo de maleza, dependiendo. Y aparte, como lo mismo que dice Carlos, no es lo mismo poner a alguien pues que ya que pues, prácticamente es como poner un recién ingresado de agrícola a alguien que toda su vida se ha dedicado a desmalecer este tipo de cosas, pues la velocidad es diferente. A ver, Es lo que antes de que... Sí, gracias, Aida. Antes de que hables, Edu, les voy a... Todo lo que han dicho es correcto, pero no responde la pregunta. Porque acuérdense que lo que les estoy preguntando es si el costo del control de malezas depende de la densidad. Carlos ya dijo que depende del método de control, estoy de acuerdo, pero todo lo demás no depende de lo que están diciendo, no se atribuye a la densidad. A ver, ahora sí dime, Edu. Ah, sí, yo iba a decir que no, porque puede ser una población poco densa de alguna maleza, pero no sé, que estén en fructificación, ese tipo de cosas. Entonces, es más fácil, bueno, es más costoso aplicar un control cuando ya hay semillas a Uh-huh. vegetativa. Entonces, yo creo que no depende tanto de la densidad, sino de la etapa en la que se encuentra la maleza. Ok. Todo lo que han dicho es correcto. Pero en este caso yo quería llevar la discusión un poco a lo que mencionó Carlos, que depende del método de control que estén utilizando, si el costo del control varía en función de la densidad. ¿Por qué? Miren, vamos a ver que es el primer ejemplo.
Sí, ¿me pueden decir la hora, por favor, chicos? 5:52. 5:52. Mm, bueno, vamos a ver este caso y luego esperamos al profe Saúl. Este es el esquema que se propone cuando estamos haciendo control químico. El control químico de malezas depende exclusivamente del uso de herbicidas. Y este es el esquema que se propone. Este eje de las X se refiere a densidad de malezas y se denota como W. Esta línea que tienen acá, el transecto CE, se atribuye al costo del control de malezas. Cuando utilizamos herbicidas, el costo del control, como lo dijeron algunos de ustedes, no depende de la densidad de malezas. Si tienen 8 plantas por metro cuadrado de Cyperus rotundus, va a ser la misma dosis que van a utilizar aún cuando tuvieran 50 plantas por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque ya vamos a aprender un poco más adelante en esta misma unidad que las recomendaciones de las etiquetas de los herbicidas dirigen el uso que les vamos a dar. O sea, ustedes tienen la potestad de elegir el herbicida, pero nunca deberían de salirse de las recomendaciones de la etiqueta. Entonces, en la etiqueta les va a decir, para el cultivo de sorgo y para la maleza correhuela perenne, aplique 2 litros por hectárea. Para el cultivo de maíz y la maleza Cyperus rotundus, aplique 1.5 litros por hectárea. Pero nunca les va a decir, si tienen a la maleza en densidad de 25 plantas por metro cuadrado, aplique esta dosis. No, porque las pruebas de efectividad biológica, que es de donde se obtiene la información de las etiquetas de los herbicidas, no se hacen en función de la densidad, sino del número de individuos que se controlaron en el sitio de estudio. Entonces, como lo decía Carlos, depende del tipo de control. Cuando hacemos control químico, nos cuesta lo mismo controlar una población de malezas de muy alta densidad, como lo tienen acá, porque miren, esta línea no tiene ninguna pendiente, no varía en función de la densidad, que si tenemos una densidad muy baja. Claro que tal vez la efectividad del control va a ser menor cuando tienen una densidad muy alta de malezas que cuando tienen una densidad baja. Eso ustedes lo saben porque ya, como que ya saben mucho de plantas. Ahora vamos a ver a qué se refiere esta curva punteada que tienen en el gráfico. Esta curva punteada o el transecto OBD se refiere al aumento de los ingresos causados por el control de malezas para un rango de densidades. Es decir, si ustedes controlan a la maleza en esta densidad, que es menor que esta que se está señalando, tienen un aumento del valor del rendimiento de este tamaño. Sin embargo, este aumento no compensa el costo del control, ¿cierto? Este aumento es menor al costo del control. Ustedes van aumentando la densidad a la que deciden controlar el cultivo y llega a una densidad en la que las 3 líneas se intersectan. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea y esta curva y esta línea recta se intersectan. Esto quiere decir que en ese punto el valor del incremento del rendimiento y el costo del control de malezas es el mismo. Es decir, ese es el umbral económico de malezas, cuando el costo de controlar la maleza es igual al incremento en el rendimiento que tendrían por efecto de la medida de control. Por debajo de este umbral, si ustedes controlan, les está saliendo más caro que lo que van a ganar de rendimiento. Y por encima del umbral, estarían perdiendo mayor rendimiento de lo que les costaría hacer el tratamiento. En este caso solamente nos referimos a control químico. Como lo decíamos, cuando se utiliza control químico, el costo del control no varía en función de la densidad de maleza, por lo que ya estudiamos en el gráfico. Y bueno, esto que tienen acá es la explicación que se da en este libro del gráfico. El punto en el cual la línea de costo, que es esta C, se intersecta con la curva de valor del rendimiento aumentado, es la densidad mínima en la cual se debe controlar la maleza.
que se traduciría en este concepto o este método de determinación del daño por maleza que llamamos umbral económico. En términos más sencillos, el umbral económico se entiende como la densidad de especies de maleza en la cual el costo de la aplicación del tratamiento de control iguala al beneficio de la medida adoptada. Es decir, es financieramente viable o adecuado controlar la maleza si la densidad excede esta W. Si el tratamiento no es económicamente viable si la densidad es más baja, atendiendo exclusivamente densidad y el costo que les genera a la aplicación del herbicida. Sobre estas bases que les acabo de comentar, está sustentado el concepto de umbral económico de maleza. Sin embargo, ustedes podrán imaginar o pensar que para llegar a hacer un gráfico de este tipo, de cada cultivo en cada zona, para cada especie de maleza, es mucho trabajo. Entonces, ¿qué tendrán que hacer? Poner al cultivo a competir con maleza, con 0 malezas, con 5 plantas por metro cuadrado, con 10, con 15, con 20, con 30, y hasta llegar a 100, y entonces encontrar, luego cosechar el cultivo, determinar el valor económico del rendimiento del cultivo y hacer una gráfica como esta, en la que les diga cuánto están aumentando en el rendimiento por efecto del control que están ustedes realizando. El umbral económico de malezas es un concepto que se utiliza, bueno, que teóricamente es muy famoso y que en todos los libros de malezas se incluye, porque como concepto teórico es muy importante, sin embargo, como concepto práctico es muy difícil de replicar, porque ustedes difícilmente van a tener la oportunidad de hacer un estudio de este tipo en los cultivos en los que trabajen. Si lo pueden hacer, pues yo sería la más feliz y me mandan unas fotos, pero en lo que yo hemos visto, los que nos dedicamos a la malherbología, es que en muy pocas ocasiones se hacen, incluso de manera experimental, no solo de manera práctica. Entonces, chicas y chicos, si tienen dudas, piénsenlas y me las dicen ahorita que termine el profe Saúl. Ya llegó, ya está aquí. No sé si me escuchan. ¿Sí la visualizan ahorita? Sí. Sí, ya la veo. Sí, ustedes ya conocen eso que le llaman ruta de seguimiento para el semestre 22. A mí me gustaría que más bien ustedes me preguntaran cuáles son las dudas que tienen, porque como tal, para mí el diagrama pues resulta un poco confuso a veces para ustedes, pero si lo van siguiendo pueden saber qué es lo que mejor les conviene en dado caso de cada una de sus asignaturas. Entonces, aquí hay dos rutas, por ejemplo, me voy siguiendo el diagrama tal cual. ¿Cursaste tus asignaturas a distancia? Sí, ¿no? Es en el caso de que ustedes tienen algunas asignaturas. ¿Presentas exámenes finales? Sí, si los aprobaste, pues perfecto. ¿Presentas exámenes finales? ¿No? ¿Presentaste vuelta A y vuelta B y las aprobaste? Sí, y bueno, pues ya aprobaste tu asignatura. Y si no aprobaste, pues ya puedes acceder a presentar el extraordinario. Pero más bien, la ruta que ustedes pudieran llegar a seguir en las asignaturas en las que no se pudieron conectar es esta que está de este lado izquierdo. Si no cursaron asignaturas a distancia por X o Y razón, no pudieron, el profesor no se conectó, lo que sea, pues tienen esta opción. Dice, ¿deseas dar de baja todas tus asignaturas? Sí, y aquí está la liga para que ustedes las puedan dar de baja. La fecha para que las puedan dar de baja sale en el calendario de actividades. ¿Sí la han visto ya? ¿Puedes esperar un poquito? Porque se me olvidó mandárselos al 2601. Entonces dame un segundo para que se conecte, por favor. Bueno, no sé si haya dudas mientras. No, por el momento ninguna. ¿Ustedes ya han tenido contacto con todos sus profes? Con el de Derecho Agrario, no. Nada más.
Ujú. Y por ejemplo, ahí, qué van a hacer? No sé, todavía el profe está viendo cómo va a ser la evaluación, porque él tiene problemas para usar las plataformas. Pues todavía lo está considerando alguna forma de evaluación. Pues supuestamente en un audio que mandó, dijo, bueno, le mandó a una compañera decir que iba a mandar un escrito no sé a quién. No entendí. Ok. Pero ustedes no tienen definido qué es lo que se va a hacer hasta que él les comente. Ujú. Tengo una duda sobre los extraordinarios. Ujú. Se supone que se abrieron como una semana o 2 semanas después de que, o sea, en la fecha normal que se iban a inscribir y supuestamente decía que presencial y que ya que una vez que se reanudaran las clases que se iba a postular nuevamente las fechas para que se hiciera presencial. Y me ha corrido, creo que igual lo publicaron ahí en la de Agrícola, que ahora van a ser en línea, pero yo y otros compañeros igual que sí de por sí, en algunos no todos los casos, por ejemplo, uno que pues sí tiene contacto con los profesores que sí va a presentar los extra y otros que ni siquiera conocemos a los profesores que van a aplicarlo y otra que a veces si aún presencial a veces no se presenta. ¿Cómo sería en línea o son varias dudas ahí que no nada más yo tengo y la verdad sí se me revuelve un poco? Ujú, sí, no te preocupes. O sea, los extraordinarios que vienen corresponden a los intrasemestrales que nunca se pudieron hacer. Si se acuerdan que antes de que se hicieran las clases, digamos, en línea y que nos fuéramos de la facultad, ya estaban de hecho publicados los horarios y todo de los intrasemestrales. Después de que ya no podemos acudir a la FES, pues forzosamente ya marcó el Consejo Técnico que se deben de hacer en línea. La idea es sacar el calendario de aplicación de los extras y a ese agregarle el correo y teléfono de los profesores para que no tengan ningún problema. Obviamente, si el profesor no se presenta o no se pone en contacto con ustedes, no les da una liga para hacerles el examen o algún tipo de, o sea, tienen una mala experiencia con el profe, pues a mí, o sea, que tienen que avisar es a mí, en este caso, para que yo pueda hablar con ellos, ¿no? Pero sí es totalmente en línea. Los que corresponden del 15 al 19 de junio son los intra y los que son hasta agosto son los inter. Aún de los de inter, espérenme, es que estoy viendo el calendario. ¿Me puedes repetir la fecha de los intra, Saúl, por favor? La fecha de aplicación de extraordinarios intrasemestrales es del 15 al 19 de junio. A ver, Ok. les voy a... ¿Y esos ya se inscribieron o apenas los van a inscribir? Les voy a compartir la pantalla del calendario. Sí, gracias. No, eso ya, de hecho se inscribieron antes de que... Ah, ok, a esos ya están inscritos. Ah, no, ya habíamos, creo que ya no estábamos en clase, pero sí, o sea, se siguió manteniendo la fecha. Aquí está cuando fue la inscripción, que fue del 1 al 3 de abril. Okay. Y bueno, ahorita lo que siguió fue solicitud de más de 2 exámenes extraordinarios intersemestrales. Y bueno, sigue la aplicación, que es en esta parte, que estos son los que corresponden del 15 al 19 de junio. Yo sí les pediría ahí en el caso de la pregunta que me hiciste, digo, se va a procurar que todos los profesores se presenten. Yo sé que, así como tú dices, sí, a veces en presencial es complicado, pues en línea lo va a hacer aún más, pero pues yo les pido estar en contacto conmigo en esa situación de que no llegue a presentarse el profesor. No sé si con eso respondí tu duda. Es que no supe quién me habló. Zaida. No sé si con eso respondí tu duda, Zaida. Sí, muchas gracias. Igual no, nada más yo, igual otros compañeros, entonces pues ya nos quedó más claro, porque igual cuando me enseñaban, de respuesta nada más me enseñaban el diagrama y se hacía un relajo. Pero sí, ya me quedó más claro. Sí, no se preocupen, o sea, revisen bien eso sí, tienen que revisar muy bien este calendario, porque muchas de las preguntas, de hecho, que me ponen a veces por el mismo Facebook y así, es porque no han revisado el calendario. Entonces, échenle un ojo bien, una revisada, y cualquier duda, pues me avisan, ¿no? ¿Tienen alguna duda en cuanto o respecto a... Areli tenía la mano levantada.
Sí, Es hola, que profe. no Buenas tardes. Hola, Arely, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Felicidades. Gracias. No, lo que pasa es que acabo de llegar y no escuché bien sobre los pagos de los extras. No hay pago. No hay pago de extras. Ok. Ustedes lo único que van a tener que presentar en su caso al profesor que les puede llegar a pedir es su comprobante de inscripción, es el que les despliega el último. Ok, bueno, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda por ahí? Sí, yo. Sí. ¿Quién habla? ¿Zaira? No, Adriana. Hola, Adriana. ¿Qué pasó? Adriana Pérez. Bueno, no, es que yo tengo hidráulica y nunca me puse en contacto con la maestra. Bueno, nunca la encontré. Y la coordinación pidió que enviáramos nuestro correo, nuestro nombre y el grupo, pero pues ya no supe pues qué va a pasar, si la doy de baja, si algo haremos o no sé qué onda con esa materia. Me voy a regresar otra vez a compartir la otra pantalla porque Sí, esa ruta crítica corresponde a eso. Si tú no tuviste contacto con tu profesor, tú tienes la opción de darlo de baja. Si checaron los últimos comunicados, decían que el Consejo Técnico sugería a los profesores que si no habían tenido contacto con sus alumnos, les pusieran NP. ¿Qué pasa si tú la das de baja? Pues no la vas a poder cursar hasta el próximo semestre o hasta un año que se vuelva a abrir. Eso sí, es seguro. Si el profesor te pone NP y te logras poner en contacto con el profesor y de acuerdo para que en este periodo de ampliación te puedas poner al corriente con tus actividades, pues él podrá calificar en este periodo y si en dado caso tú te pones de acuerdo con él y cumples con lo que ustedes acuerden, pues él podrá hacerte subirte tu calificación en agosto. Ok. Pero ahí me gustaría saber el motivo por el cual no pudiste entrar en contacto con el profesor. O sea, ¿eres el único caso o es en particular todo el grupo? No, creo que es el grupo, porque hablando con otros compañeros, pues no sabíamos qué onda. Bueno, supuse yo que era como algo especial, por eso la coordinación, la coordinación había pedido pues nuestros correos, pero sí, efectivamente, ya no supe más. Yo les pedí algunos datos de alumnos que no se hubieran o que no hubieran podido entrar en contacto con sus profesores, pero eso no les garantiza nada. O sea, ahí, si ustedes quieren como grupo, o sea, ustedes me digan, nosotros somos el grupo de hidráulica y de plano no hemos podido entrar en contacto con el profesor, que yo directamente los ponga en contacto con el profesor, lo puedo hacer. O sea, puedo solicitar al departamento que me averigüe qué está pasando con ese profesor y por qué no se ha puesto en contacto con ustedes, para que ustedes vean la forma de llegar a un acuerdo con él y que en el periodo de ampliación puedan recuperarse. Porque si la dan de baja, no la van a poder inscribir ya hasta los próximos semestres si se apertura. Profesor, yo voy en hidráulica igual que ella. Y bueno, es diferente. Adri, es que igual la profesora igual le mandé el correo ahí a coordinación. Y igual me mandó una liga Classroom y de por sí no es la única materia con la que he tenido problemas que no me pueda meter. Aplicó examen, la profesora dejó trabajos y yo le pregunté a otros de los chicos de otras generaciones y me pasaron su correo. Y sí, tardó en contestarme, pero sí, me recibió el examen, me recibió el trabajo y nada más ha mandado que uno que otro, lo demás, y lo único que estamos esperando es la calificación del segundo examen, porque de esa decisión de que si lo pasaron o no, pues van a ver si dan de baja o no la materia. Solamente de los que están esperando y lo que están diciendo algunos chicos que, bueno, nos juntamos algunos del mismo salón. Yo ni siquiera fui yo la que organizé, solo a mí no me dijeron que se viene hidráulica. Era que en el caso de que la profesora nos tronara, que nos dijeran que no pasamos, pues simplemente llegáramos, porque el chiste es que algunos pues ya son ya están casi saliendo porque es de recurso. Pues nosotros por nuestra cuenta más o menos hemos estado haciendo ejercicios y prácticamente pues lo que nosotros podemos con el material que nos envía la profesora.
los problemas pues resolverlos, pero hasta ahora es lo que hemos, pues, en cuestión de hidráulica, y sí es cierto lo que dice Adri, algunos no están porque te metes a Classroom y están como más o menos la mitad del grupo. Ok. Esa es la Sí, única mujer. Sí. Ese escenario no crean que es solo de su grupo, es de un montón de grupos. Lo que sí tienen que checar, los muchos o pocos que entren con la profesora, acordar qué es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque el periodo para bajar la asignatura para dar de baja esa asignatura es la próxima semana, ¿eh? O sea, eso es del 18 al 22 de mayo. Entonces, en dado caso que alguien dijera, no saben qué, yo prefiero darla de baja y meterla el próximo semestre, tendrían que, pues, prácticamente ya saber su calificación hoy o a más tardar el 21 para que pudieran darla de baja el 22. No pueden esperarse ya tanto. O sea, el profesor ahorita ya les tendría que estar dando casi calificaciones finales. A ver, Andrés, gracias, Saúl. Voy a hacer un comentario y luego Andrés, porque ya tenía la mano levantada desde hace un rato. Es muy importante que consideren esto que les está diciendo el profesor Saúl. A mí me interesaba hacer la reunión hoy con el 01 y con el 51 y con los del 52 en la medida de lo posible, para que se enteren que solamente tienen la próxima semana para dar de baja la o las asignaturas que decidan hacerlo. O sea, no es como que la puedan dar de baja en agosto y lo hagan retroactivo, solo tienen la próxima semana. Entonces, a propósito de esto, tienen ustedes que hemos estado en contacto para tomar la decisión de otras materias. Espero que no vayan a dar de baja malezas, eso ya lo discutiremos eventualmente, pero también necesito, en la medida de lo posible, que me ayudasen a compartir esta información con sus compañeros de malezas que no están entrando a las clases, porque esta es la oportunidad que tienen de darlas de baja y poder seguir con sus dos oportunidades de cursar la materia. Si no la dan de baja, pues van a tener como una oportunidad ya tomada y solamente van a tener el recursamiento. Por eso esta parte de la información a mí se me hacía muy importante que todas la tuvieran. Gracias, Saúl. Entonces, Andrés, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta, profesor Saúl, es más sobre la baja de la asignatura. A lo que voy es de, bueno, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo X. Quiero dar de baja malezas. Haya asistido o no haya asistido, yo la quiero dar de baja. ¿Cómo se va a considerar ahí? ¿Cómo lo van a considerar? ¿Como un NP, pero tienes oportunidad de volver tienes tus dos oportunidades de volver a cursar la materia, o como un NP y tendrías ya una oportunidad únicamente de cursar la materia, que sería tu recurso? Sí, es precisamente lo que explicaba la maestra Selene. Si tú la das de baja es como si nunca la hubieras inscrito. No van a aparecer en las listas. No vas a aparecer en listas y tendrías las dos oportunidades para volverla a cursar en dado momento. Sería como lo que se hace en periodo de altas y bajas, ¿no? Es como un... Así es. Yo la metí, yo la borré y tal. Así es. Como si fuera un periodo de altas y bajas, la próxima semana, para que ustedes, si no pudieron contactar al profe, si no se pudieron conectar, o si de plano dicen, no, esta asignatura, por decisión mía, considero que debí de haber llevado forzosamente la parte práctica y prefiero esperarme para yo después llevar la práctica con X profesor, la das de baja y sigues teniendo tus dos oportunidades. ¿Qué pasa si no la das de baja? El profesor, en el comunicado sale que les recomiendan que pongan NP para que no afectarlos en el promedio, pero podría poner TNP o 5. Ok, bueno, es que en mi caso particular, es en cuestión de fertilidad. Sí ha dado las clases y todo, pero no he tenido como esa dedicación o el tiempo necesario. Y aparte de que considera la parte práctica, ¿no? Entonces yo nada más ya tengo, bueno, estoy tomando el recurso más bien. Por eso fue más mi pregunta, si la doy de baja, ¿me afectaría en que tomaría el extra o podría tomar el recurso? Ok, entonces este es tu segundo curso normal, digámoslo así.
¿Me escuchas? Ajá. Este es tu segundo curso. Sí, si la das de baja, o sea, seguirías Sí, teniendo sí, sí. esa oportunidad. De recursar, ¿no? Ujú. Sí, por eso es muy Mi importante recurso, que, ok. ajá, es muy, muy importante que tomen esta información y la entiendan, chicos. Si van a dar de baja una materia, lo tienen que decidir ya, lo más pronto posible. Y la ventaja que tienen de darla de baja es, como dijo Andrés, que la estarían dando de baja extemporánea, pero seguirían conservando sus derechos. Entonces, esa es una oportunidad que tienen para, por ejemplo, para no dejar de ser regulares, no les va a afectar para otras distinciones académicas, por ejemplo. Entonces lo tienen que considerar muy seriamente cuáles materias necesitan o quieren dar de baja. Sí, sí, esa es una decisión que se está dejando a criterio de cada estudiante y sí me gustaría bien que la analizaran. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si bien existe la materia para el próximo semestre, no siempre les queda. O sea, no siempre es el horario o se les traslapa. Entonces ya no es tan sencillo retomar la asignatura en un semestre al que no te corresponde, ¿no? Y entonces esas son las cuestiones que podrían poner ustedes en una balanza como pros y contras de hacer eso, de dar de baja o no dar de baja una asignatura y tomar una decisión. Si les digo, si ustedes, pues no, por ejemplo, la maestra Selene, no detectó que la mitad del grupo pues no estuvo asistiendo a clases, ella puede determinar si ponerle SNP. Como no estuvieron asistiendo, pues lo más probable o lo concerniente de acuerdo a la legislación es poner no presentó. ¿No? Pero ahí sí ya están quemando la oportunidad. Si era su recurso, pues esta era la última oportunidad que tenían para llevar el curso normal. Y otra pregunta, Saúl. Sí. Bueno, ahí considerando un poco de las prácticas, bueno, ya no entendí muy bien. ¿Se vuelve o no se vuelve a la escuela en ese periodo que se alargó para poder realizar prácticas? No, no se vuelve. Definitivamente no se va a volver. Al inicio, yo estaba platicando con algunos consejeros, al inicio se pensaba que se podía levantar la contingencia para este periodo de ampliación. Sin embargo, pues la cuestión a nivel nacional pues nos dicta que no se va a regresar a clase, ¿no? O sea, si ustedes quedan de acuerdo con el profesor de acceder a este periodo ampliado, pueden completar su semestre de manera virtual nada más. No hay actividades físicas o presenciales, perdón. Sí, ahorita te damos la palabra, Hilda, pero eso es muy importante. El profesor Saúl todavía no tuvo oportunidad de comentárselo, pero lo que habíamos platicado de que eventualmente podríamos regresar a la escuela y hacer la parte práctica del curso, pues no va a ser posible. No vamos a regresar este semestre a la escuela y todo lo que hagamos va a tener que ser vía remota como lo estamos haciendo. Las prácticas las vamos a tener que hacer en la medida de lo posible de esta manera, y es por eso que algunos de sus compañeros y compañeras están considerando la posibilidad de dar de baja las asignaturas en las que consideran que tienen que tener forzosamente las prácticas para su mejor formación y desarrollo académico. Voy a hacer un anuncio y ya luego te dejo, profe Saúl. En el caso de la materia de malezas, nosotros como profesores, los 4 que estamos involucrados en esta asignatura, que es la doctora Gloria, la maestra Asunción, el profe Saúl y yo, decidimos que vamos a dar un curso de puras prácticas que va a ser extracurricular y seguramente en el intersemestre de este semestre o en el intersemestre de invierno. Entonces, los que estén interesados en realizar las prácticas de manera presencial y práctica, se podrían inscribir a ese curso, pero les digo, es extracurricular, lo único que tendrían de beneficio como oficial sería una constancia de asistencia al curso, pero obviamente pues tendrán de beneficio el aprendizaje que adquirieran eventualmente. Esa es digamos que la oportunidad o como la alternativa que nosotros les estamos dando como profesores de maleza para que no se queden sin la parte práctica del curso. Sin embargo, pues estamos conscientes de que no todos van a tener el tiempo o la oportunidad de tomar ese curso, ¿no? Eso es específicamente para la materia de malezas. Entonces, ahora sí, Hilda, ¿qué le ibas a preguntar al profesor?
Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Isla. Profe Saúl, tengo una duda. Por ejemplo, las asignaturas que son de cada año, si yo la doy de baja, no se va a abrir el siguiente semestre, me tendré que esperar un año. ¿O sí? Dependiendo. Mira, yo, por ejemplo, la pregunta que les lancé, la encuesta que les hice en la coordinación era un poco para darme cuenta yo de eso, de las necesidades que ustedes podían llegar a tener para el próximo semestre. ¿Cuál asignatura es? Análisis de sistemas. Ay, no sé, ese yo creo que no, dependiendo. Hay muchos compañeros que tengan en ese caso. Ajá. Entonces. Es pregunta, ¿hay muchos que están en el caso? Pues es que en mi generación varios estaban comentando eso y dijeron que pues tendríamos que decirle, bueno, la maestra Marta, ellos según dijeron, que comentó que si somos varios, pues se puede abrir este grupo. Sí, si fuera el caso y yo detecto la necesidad, por eso es tan importante que contesten a veces, aunque parezca tedioso lo que les pregunto en Face. Digo, yo sé que Face no es lo más formal, pero sí es lo que tiene más impacto. Entonces, si ustedes contestan eso y yo visualizo que hay 30 alumnos que no pudieron contactar al profesor de sistemas, ¿cómo se llama? Análisis de sistemas, pues ya puedo visualizar, en dado caso, la necesidad de un grupo para el próximo semestre. Ahora, yo sí les voy a ser sincero. ¿Qué horario? Pues el horario en el que haya espacios. O sea, ese es el inconveniente que ustedes tienen. En realidad, podemos abrir el grupo, pero de ahí a que si hay 20 que están interesados, yo te puedo prometer que a 5 les va a quedar el horario y a los otros 15 se les va a traslapar. Entonces, no es muy conveniente en realidad, ¿no? Ok, sí. Bueno, sí. Gracias, profe. Yo tengo una duda. Sí. ¿En dónde dar de baja una materia te vuelve irregular? No es como si nunca la hubieras inscrito. No se va a ver afectado, en ninguno de estos procedimientos se va a ver afectado promedio, ni ninguna cuestión para movilidad, para alguna titulación, ni para ninguna beca. O sea, lo que es este semestre no va a tener afectación en esos rubros. Ok. Gracias. Sí, de nada. ¿Para participar? Es que yo no visualizo las manos. Si me ayudas con eso, Selene, Sí, yo no visualizo. Sí, ¿quién está hablando, chicos, chicas? ¿Cómo? Diana. Diana, sí, por favor, dinos. Bueno, es para el maestro saber que si habría la posibilidad de que usted se pueda comunicar con el maestro de Derecho para ver, porque nosotros no tenemos cómo contactarlo directamente. O sea, nos manda mensajes por medio de una compañera, pero realmente el grupo no tenemos contacto con él. Y otra cosa que, bueno, aquí como un poco, que se habló en Consejo Técnico, fue que hubiera la posibilidad de que otros profesores que den esa materia, que no sean nuestros profesores, puedan integrar a su grupo para poder tener una exposición si es que el profesor de plano no puede hacerlo, aunque no sea esa posibilidad, nada más pues como un comentario ahí. Sí, yo sé que lo estaban manejando y el planteamiento era bueno. Inclusive lo platicaron ayer en planeación. Sí me enteré de esa posibilidad. Más sin embargo, tú sabes que es complicado que un profesor le pase la calificación a otra. Es decir, ahorita ya hay un acta generada, que es el listado que tiene cada uno de los profesores a los alumnos que va a calificar al final del semestre. O sea, ya no se puede generar otra acta diferente. Si bien entrara otro profesor que pudiera cubrir el curso, tendría que pasarle la calificación al profesor asignado, y eso es una complicación muy grande. Sí, por eso me imagino que no optaron por esa opción. De acuerdo. Bueno, pero entonces la otra posibilidad de que nos ayudara a contactarlo. Sí, claro, sí. Si me hacen favor de llegar la lista de alumnos, el profesor, y yo veo los medios por el cual contactarlo, y si está la alumna con la que se comunica, pues seguramente tiene su celular, y si me lo pueden pasar, pues lo hacemos de manera directa. De acuerdo. Muy bien. Gracias, Diana.
¿Alguien más sobre esto? Es que esa pregunta de Diana era ya de Grupal. alguien que ya sabía. Ah, sí. ¿Alguien más por ahí? No. Acerca de fechas, ¿cuándo deben aparecer sus calificaciones? ¿Cuándo son los finales? Yo, Saúl, otra vez molestando. Dinos, Andrés. ¿Quién habla? Igual, se me pasó la fecha de qué días podemos dar de baja las asignaturas. Ok, yo les voy a estar publicando continuamente el calendario, pero la fecha para solicitud de baja temporal o baja de asignaturas es del 18 al 22 de mayo. Por eso les decía 18 al 22. O sea, la próxima semana. Así es, por eso les decía que es tan importante que ya contacten a sus profesores y vean de qué manera ya pueden tomar la decisión de si van a dar de baja o no la asignatura. Sí, ya tendrían prácticamente que conocer casi que su calificación. Porque el profesor tendría que calificar o empezar a llenar las actas, que es asentar la calificación, del 8 de junio al 3 de julio. Ojo, los profesores que opten por evaluarlo solamente con la parte teórica o que solamente tengan parte teórica. Los profesores que decidamos seguir el curso para cubrir los tópicos prácticos o porque tenemos o tienen algún retraso en el temario, pueden decidir por potestad del profesor evaluarlos hasta el último periodo, que es por el del 21 de agosto, ¿no, Saúl? ¿Por ahí? Sí, ese es hasta el 28 de agosto. Uh-huh. Sí, lo que sí es que obviamente los profesores se van a acercar con ustedes para ver la opción que más convenga a todos los que estén tomando las clases, o eso es lo ideal, pero bueno, para que ustedes sepan qué es lo que se va a hacer, ¿no? Uh-huh. Okay. Janet estaba levantando la mano. ¿Estás ahí, Janet? Buenas tardes. Juli, casi no escucho, se oye muy bajito. ¿Soy yo o...? No, tampoco escucho yo muy bien. No, no se escucha. ¿Ya? Ya. Bueno. Sí. Ah, ok. En cuestión de extraordinarios, comentó que iba a proporcionar una lista para contactarnos con los profesores que lo van a aplicar y ya nos estaríamos poniendo de acuerdo con ellos, o cómo va a ser la aplicación. Sí, bueno, yo tengo que publicarles. Bueno, para esto los profes tienen que estar de acuerdo, ¿no? Yo voy a compartir la lista de extras en un horario asignado, y dentro de esa liga van a ver como siempre 2 sinodales o 2 profesores que van a aplicar el extra, y de ellos van a tener ustedes en esa misma tabla visible su correo electrónico y número de contacto. Ustedes van a entrar en contacto con ellos y ellos les van a dar pues la liga o la actividad a realizar para el extraordinario, y de esa manera pues ustedes pueden hacer el extraordinario. Les decía, lo que les pueden pedir los profes es el comprobante de inscripción. No les pueden pedir el pago porque no hay pago ahorita de extraordinario. Espérenme, déjenme les digo cuándo tienen que salir publicados los próximos extras. Sí, y te voy a ir haciendo una pregunta rápida, Saúl, que tal vez algunos estén teniendo. Es si yo como alumna decido dar de baja la asignatura, es una decisión mía y lo hago directamente en el sistema y no es necesario que le avise al profesor, o tengo que notificar al profesor. No, esa es una decisión propia del alumno. Ok. ¿No? Es una decisión propia, porque pues no, podrías no decirle al profesor, o en realidad no habría mayor inconveniente. Lo que les quería decir es cuándo se aplican los extras. La aplicación de extras intrasemestrales en línea va a ser del 15 al 19 de junio. Entonces ya por las próximas semanas, la que sigue o a más tardar la otra, les estaré compartiendo este listado de profesores con sus contactos. Yo tengo otra duda. Gracias. ¿Sí?
Enrique. Sí. Dime. Adelante, Enrique. Bueno, como le había comentado, no me pude inscribir a los extras de este que viene, entonces pues me inscribí al del otro. ¿Y los de agosto van a ser también en línea? Todavía no se define eso. Eso sí, aún no se define. Ahí sí te pediría nada más estar al pendiente, porque todavía no se llega a definir eso. Entonces, nada más, no hay de otra más que estar al pendiente sobre eso, ¿no? Gracias. Ahí, no sé, esa es una cuestión que se ha vuelto no sé por qué tan común. ¿Alguien de ustedes solicitó más de 2 extraordinarios? Aparte de Enrique. Yo solicité nada más 2. Sí. Bien, yo solicité. ¿Sí? Y sí van a meter más de 2 en los ínteros, es decir, van a cursar más de, 3 o 4. ¿Estoy en lo correcto? No. Sí, sí creo. Les voy a decir por qué. Tu compañero me contactó porque en este periodo que era de solicitud de más de 2 exámenes extraordinarios intersemestrales, que fue del 12 al 14 de mayo, él metió una asignatura, sí se puede. O sea, yo debo matemáticas 1 y lo meto en ese periodo y te va a salir un comprobante de que ya los solicitaste, pero eso no significa que estén inscritos. O sea, si van a entrar desde esta parte de solicitud de más de 2 exámenes extraordinarios, el sistema está identificando que ustedes van a presentar 3 o 4 exámenes. Si nada más van a presentar 2, inscríbanlo hasta después. Porque si ustedes se inscriben en solicitud de más de 2 exámenes extraordinarios y únicamente metieron 1 y no se meten en el periodo de inscripción de los exámenes extraordinarios intersemestrales normal, no van a quedar inscritos. Ojo con eso, nada más. Pasó mucho el semestre pasado que un alumno metió mate 1 en solicitud de más de 2 exámenes extraordinarios, ya no se metió al sistema cuando había que inscribirlos y pues nunca quedó inscrito. O sea, porque tú cuando entras al sistema, inscribes los extras que necesitas y cuando finalizas la sesión, en tu comprobante ya te aparecen los 2 extras los 2 que solicitaste antes, más los que vayas a solicitar en esa ocasión. Si nada más o cometiste el error de meter 1 en solicitud de más de 2 extras, te vas a tener que meter a este periodo de inscripción, no vas a inscribir ninguno, de hecho te va a aparecer todo en blanco, pero cuando finalices tu sesión, te va a aparecer en el comprobante de inscripción, algo así como las, ¿en qué ocasiones pasa eso? Bueno, no, ojalá nunca les pase, pero en un curso remedial pasa eso. ¿Sí me entendieron? ¿Así sí fue claro en esa parte? Sí. O sea, que si inscribí los 2 extras en el intersemestral, el que era en abril, ya simplemente me tengo que presentar o contactarme con el profesor ahora que se va a aplicar nada más. Y usted está hablando de los que apenas se están registrando, de los que van a registrar más de 2. Así es. Sí, yo estoy hablando de los que son al final del semestre hasta agosto. Okay. Tú te inscribiste en el que fue el periodo del 1 al 3 de abril. Sí. Entonces tú presentas tus exámenes del 15 al 19 de junio. Ok. ¿No? Sí. Nada más guarda tu comprobante, por si el profe te lo llega a pedir. Digo, si no se los das, de todas maneras el profe va a saber si te inscribiste porque tienes que aparecerle a él en una lista. Ok, sí, está bien. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda en particular con cualquier cosa? Creo que al principio de la sesión algunos preguntaban que dónde empieza el diagrama de flujo, pues empieza acá mismo, ¿no? Donde dice, cursaste tus asignaturas a distancia, y entonces si las cursaron, te preguntan si exentaste los finales, pues ya, aprobaste y son felices, ¿no? Si no exentaste los ordinarios, entonces presentas las vueltas A y B, pero tienen que saber que de acuerdo al calendario que les estaba compartiendo el profesor Saúl, va a haber 2 periodos de finales. El periodo de final que van a utilizar los profesores que van a evaluar en el primer periodo de evaluación, y los finales que vamos a utilizar los profesores que vamos a evaluar en el segundo periodo de evaluación, que es a finales de agosto.
Entonces, eso va a depender de cada materia que ustedes tengan y del tratamiento que estén teniendo con cada profesor. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Si no aprobaron los exámenes, a ver, Saúl, bájale, por favor. Pues presentan el extraordinario o lo curses en el semestre 2021-1, si es que se abriera la asignatura. Y la otra ruta es, si deseas participar en el periodo extendido al 21 de agosto, entonces contactes con la coordinación. ¿Eso les queda claro? Sí. Sí. Bueno, yo una duda. Sí, díganme, porque a mí, o sea, muchos de los profesores dijeron que les quedaba clarísimo, pero a mí no me queda muy claro. Entonces, este es un momento de preguntar. Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en mi caso de derecho agrario, si no la doy de baja y el profe no se comunica con nosotros, ¿qué va a pasar? ¿debería participar en el periodo extendido y ahí se soluciona todo o cómo? Sí, esa es la duda puntual y muy particular de todos, ¿no? Sí. En esa parte, si tú deseas, se supone que el profesor, si no entraste a las clases, pues tendría que poner NP, ¿estás de acuerdo? Pero él nunca se contactó con nadie, entonces... Ok, entonces puedes tú hacer dos cosas, o das de baja la asignatura, perdón, ¿ven el diagrama? Si no cursaste tu asignatura, nada más deseas darla de baja, si quieres, pues la das de baja, y si no, dices, deseas dar de baja alguna asignatura, sí, pues nada más tendrías la opción de darla de baja en este caso, o pues intentar contactarlo y que sea en este periodo extendido. Les decía, si ustedes tienen un caso particular, por ejemplo, del de derecho, pues podría yo hablar con el departamento. Y si no es el mismo profesor, que pudieran ellos ver la opción de si hay otro profesor que maneje más las cuestiones didácticas en línea y que les pueda apoyar en eso y que le pase la calificación al profesor con el que están inscritos. Sí, es que yo también tenía esa duda, Enrique, no sé si va en el mismo sentido, pero allí dice, si presentaste los finales y no aprobaste, entonces di que te vas a inscribir al periodo de ampliación hasta el 21 de agosto. En el caso de nuestra asignatura, eso no aplica, porque todos, aunque no quieran, van a tener que hacer el periodo de extensión hasta el 21 de agosto, porque eso es lo que ya habíamos hablado antes. Pero allí parece que es como que si nunca me contacté con el profe, entonces ahorita hablo a la coordinación y hacen que el profe se contacte conmigo. Eso es verdad, porque se supone que considera los casos de sus compañeras y compañeros que no se pueden contactar, que no pudieron contactarse por el profesor por limitaciones de conectividad o de equipo para poder realizar las tareas en línea. Eso es lo que se contacta. Esta situación que ustedes tienen con el profesor pues es especial y yo creo que se tiene que resolver de manera más administrativa porque ustedes tienen poco control de esa circunstancia, ¿no? Saúl, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, perdón. Entonces ya, creo que es todo lo que les quieres decir. Pues creo que sí, si no hay otra duda, pues yo voy a estar muy al pendiente. Si me pudieras hacer favor ahí en el chat, Selene, compartirles mi teléfono celular y no duden en marcarme si hay alguna duda en particular. Pueden marcarme ahorita, o pasar mi teléfono celular a quien ustedes consideren que puede serle útil. Pues prácticamente por cualquier duda, ¿no? El chiste es apoyarles en esta cuestión de los procedimientos que se van a llevar a cabo y estar pues cercanos, lo más cercanos posible. ¿Sale, muchachos? Sí, profe. Gracias, profe. Sí, gracias. Ok, pues muchas gracias, Saúl, por tomarte el tiempo de que te escucháramos y de responder las dudas puntuales que tuvieran los alumnos de esta asignatura. Y yo ahorita les pongo en los chats
a los 3 grupos que tengo tu teléfono para que si se necesitan contactar contigo, pues lo hagan eventualmente y a la Vale. brevedad. ¿Sale? Sale pues. Ok, Gracias. gracias, Saúl. Bye, bye. Bye, muchachos. Bye. Entonces, los del 2601 que andan por aquí, pues muchas gracias por venir y nos vemos el martes. Si tienen alguna duda a este respecto, pues contacten a la coordinación directamente al profesor Saúl. Y si tienen alguna duda de lo que va a pasar en Malezas, pues contáctenme a mí, ¿no? Y los del 51, pues seguimos en clase. Ah, ya sé qué chiste. Gracias, maestra. Bye. Sí, a Ok, ustedes, no sé. bye, bye. Ok, entonces, chicas y chicos del 51, espero que les haya quedado un poco más claro lo que está pasando. A mí, en realidad, con el diagrama de flujo ese que se presenta, me quedaban muchas dudas, pero bueno, el tema con ustedes, que son con los que siempre estoy en clase, es que el profesor o la profesora tienen la potestad de decidir en qué periodo evalúan, si en el periodo restringido, que es ahora a mediados de junio o hasta finales de agosto. En nuestro caso, como ya lo habíamos platicado, la evaluación, por ser una asignatura que considera la parte práctica y que en primera instancia habíamos pensado que íbamos a poder regresar a hacerlas en la escuela, pues vamos a tomar el periodo extendido. En este caso, como no vamos a poder hacer las prácticas presenciales, les vamos a ofrecer una serie de ejercicios para que ustedes puedan ensayar los resultados que pudiesen haber obtenido de esas prácticas, por lo que necesitaríamos evaluarlos hasta el segundo periodo de evaluación, que es al 27 de agosto o a finales del mes de agosto. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Ah, bueno, y si se quiere dar de baja a alguien, pues está en su derecho, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere comentarme algo a este respecto? No. ¿No? Sí, bueno. Entonces, Y como tal, Yo, ¿cuándo profa, pero no de eso. dime. El video lo subí, pero al WhatsApp, pero no sabía cómo compartirlo así para todos de Classroom. Ah, sí, yo comparto tu video en Classroom. Sí, nada más. Sí, gracias. Y les Gracias, digo, profesor. sí, para mí estos anuncios, o sea, en el diagrama de flujo, lo que a mí se me hace muy grave es que dice, ¿tomaste las asignaturas en línea? No. ¿Quieres darla de baja? No. Entonces, contacta a la coordinación para que accedas al periodo de extensión, pero si no pudieron contactarse antes, ¿qué nos hace pensar que se van a poder contactar ahora? No. Entonces, a ustedes, a los que me escuchan siempre, les pido que si conocen algún compañero o compañera de esta asignatura que esté en esa condición, le digan que se contacte con nosotros para estudiar su caso. Yo, como les he dicho a muchos que me han comentado que tienen situaciones específicas de acceso a la información y eso, les he dicho que que pueden recuperar las actividades de manera extemporánea, que se pueden evaluar de varias maneras. Entonces, pues si hay alguien que esté en ese caso, háganmelo saber, o si de los que vienen a las clases en realidad les cuesta mucho venir, están invirtiendo mucho dinero o mucho tiempo o necesitan que se les den otras opciones, pues también tendrían que hacérmelo saber, porque si no me dicen, yo jamás me podría enterar, ¿no? De las condiciones específicas de sus casos. Algunos de sus compañeras y compañeros me han contactado para exponerme sus casos y entonces estamos evaluando cada uno de manera diferenciada, porque si tuviéramos la oportunidad de estar en la escuela de manera presencial, pues tendría que hacer exactamente lo mismo para todos, porque a eso le llamamos equidad escolar. Sin embargo, en este caso en el que todos estamos pasando por situaciones diferentes, tanto económicas, familiares y sociales, entonces los profesores pues tendríamos que ser un poco sensibles a esa situación, ¿no?
Entonces, si de alguno que esté acá necesita un tratamiento específico para la evaluación de esta asignatura, pues me lo hace saber. Y si por favor conocen a alguien de sus compañeros que no están acá, que sí quieren aprobar la asignatura y que están dispuestos a realizar las actividades, pues díganles por favor que me contacten. ¿Ok? Ok. Ujú, ok. Entonces lo que podemos hacer es que, ¿quieren tomarse un descanso o ya le seguimos? Porque si no, ¿a qué hora vamos a acabar? Un descanso, quiero ir por agua. ¿Falta mucho? Como la mitad. Como media hora. Pues seguimos. Tazaira quiere ir por agua. Descanso de 5 minutos porque tengo sed. Y tengo que ir. Pues ir por agua. 5 minutos, chicos, en lo que respondo un mensaje. Y les mando el teléfono del profe Saúl. Creo que ya todos lo tienen. Ok. Va. Sí, 6:55. Ajá, aquí los veo. ¿Dónde? Sí, el enfoque necesario. No, sí. Sí, los costos de control de las malezas y la W, que es la densidad de las malezas, va a representar el costo, digo más bien el umbral, y una vez que no se sobrepase ese umbral, va a estar, el control de las malezas no va a afectar en cuanto a el registro de cultivo. Bueno, eso yo entendí. ¿Alguien más? No, nadie. No, nadie. Pues Bueno. adelante. No, vas con. Te dejo a ti. Yo no soy Juan. Cristian. Sí, Cristian, a ver, dinos. Yo soy Perdóname. Yo solo entiendo que el control de la maleza va a ser rentable hasta que pase el umbral económico. Por debajo es gastar dinero. No sé, eso es lo que entiendo con esa gráfica. Sí. Igual yo la entendí que abajo de la C, o sea, del costo, pues pierdes dinero y ya a partir así la curva, entonces ya ves una ganancia, por así decirlo. Pero por encima O sea, ya es redituable. Ajá. Exactamente. El umbral económico, lo que tienen que acordarse, chicos, es que es un concepto meramente económico, de rentabilidad económica, que les indica a qué densidad de malezas tienen que realizar el control para que la medida de control les cueste lo mismo de lo que perderían en rendimiento. Entonces, si hacen la medida de control a una densidad mayor de malezas, estarían perdiendo más rendimiento de lo que les cuesta controlarla. Entonces estarían perdiendo dinero. Si lo hacen antes, van a ganar menos rendimiento que lo que les cuesta controlarla. Entonces también están perdiendo dinero. De allí la importancia del umbral económico como concepto teórico. Ya les dije que como concepto práctico ha estado muy limitado a lo largo del tiempo. Y lo otro que me interesa que se recuerde es que este esquema es para control químico. Y como ya habíamos visto, en el control químico no depende el costo de la densidad de la maleza. Van a aplicar los mismos litros de herbicida, porque los litros de herbicida que tienen que aplicar los marca la etiqueta, no su consideración, no su expertise, no. Los litros de herbicida que se aplican es lo que dice la etiqueta. Entonces, por eso, Cristian, hace rato que me preguntabas de los herbicidas, yo no le digan a nadie, pero muchas veces he dicho que saber de herbicidas no es más que saber leer la etiqueta, ni siquiera interpretarla, leerla y aplicarla, es lo que se tiene que hacer. Entonces, en este caso, el costo del control químico no depende de la densidad de malezas y esta es la gráfica que
se propone de manera teórica para este caso. Acá tienen las dos definiciones más fáciles de umbral económico, y se entiende por umbral de daño económico la densidad de especies de maleza en la cual el costo de aplicación del tratamiento de control iguala al beneficio de la medida adoptada. ¿Qué pasaría? Como lo había mencionado Carlos hace un ratito y también Zaida, creo, si el control de malezas no se hace a través de herbicidas, sino se hace a través de control manual de malezas. El control manual de malezas sigue siendo común en la agricultura de superficies pequeñas o en la agricultura de subsistencia. Y considerando que en nuestro país más del 85% de las unidades agrícolas tienen menos de 1 hectárea, entonces en muchas de estas todavía se lleva a cabo el control de malezas de manera manual. Porque también se dice de manera teórica, aunque yo creo que esos datos están cambiando, que hay una cantidad de mano de obra excedente dentro del sistema y que se puede utilizar para hacer el control de malezas. En este caso, cuando se realiza el control de malezas de manera manual, el costo del control, como ustedes lo tienen señalado acá en este transecto CE, sí aumenta en función de la densidad de maleza, porque como lo habían dicho al principio de la clase, si tengo un sitio que está totalmente infestado de malezas y mando a una persona a controlarlas, se va a tardar más jornales en controlar un sitio donde tenga una densidad muy alta de maleza que si le pusiera a controlar en un sitio donde la densidad de malezas es baja. Es decir, que a mayor densidad necesito destinar mayor cantidad de jornales y por tanto mayor cantidad de dinero para el control de la maleza. Por eso esta recta CE sí tiene una pendiente positiva y va hacia arriba, porque el costo del control de malezas cuando se hace de manera manual sí depende de la densidad, porque a mayor densidad de maleza, mayor será el costo del control. Esta curva significa lo mismo, es la línea de incremento del valor del rendimiento. En este caso, el umbral económico está por debajo de la densidad que estudiamos en el caso pasado, porque conforme mayor sea la densidad de la maleza, más dinero me va a costar controlarla y más rendimiento voy a perder por efecto de esas densidades altas. Entonces, acá les pongo la nota de cuando el control de malezas se efectúa de manera manual, como en la agricultura de subsistencia, el costo del control aumentará con la densidad de maleza, probablemente de manera lineal. El otro concepto que tenemos que introducir en este tema de umbral económico es el concepto de riesgo e incertidumbre. Como ustedes saben, el rendimiento potencial de un cultivo, aun cuando está cultivado en un área libre de malezas, aun cuando si hiciésemos el control de malezas total y el cultivo creciera libre de esta limitante biológica, el rendimiento aún puede ser incierto debido a ¿qué? A las condiciones meteorológicas, a la presencia de otras plagas, insectiles, acáricas o de fitopatógenos y a las fluctuaciones de los precios en el mercado. En estos casos, el umbral económico se representa por un rango variado de densidades escogidas por el agricultor de acuerdo a su actitud hacia el riesgo. Es decir, si ustedes, esto es digamos que el intervalo entre el cual se mueve el rendimiento cuando estamos sujetos a riesgo y a incertidumbre, que en realidad siempre estamos sujetos a estos fenómenos. Y cuándo deberían de determinar qué es el umbral económico depende de su actitud hacia el riesgo. Generalmente los agricultores de mayor escala o de escala industrial tienen una actitud más arrojada hacia el riesgo porque saben que obtienen más opciones y que si pierden una parte de la cosecha todavía les queda otra. Sin embargo, ¿y qué sería la W2? Sería cuando tienen una actitud al riesgo arrojada o un menor temor al riesgo. En el caso de la agricultura de subsistencia, que es la que hablábamos en el caso pasado, la actitud al riesgo generalmente es baja, porque la agricultura de subsistencia, los productos principalmente se utilizan, como lo dice allí, para la alimentación del núcleo familiar. Entonces el riesgo es muy alto
si dejan de percibir los alimentos que van a consumir en todo el año. Entonces, las densidades serían la más baja, ¿no? Es decir, la más baja, que es donde está el punto B, serían las unidades de producción de subsistencia, y la más alta densidad, considerando el umbral económico, es cuando tienen una actitud al riesgo más arrojada, que frecuentemente se identifica con la agricultura industrializada. Eso es lo que concierne a umbral económico. Así como lo dijeron hace unos minutos, es cuando me cuesta lo mismo controlar que la pérdida que tendría por efecto de no controlar. Ese es el umbral económico. ¿Qué necesitan hacer para calcular el umbral económico? Como ya dijimos, un estudio en donde prueben muchas densidades, en donde determinen el valor del rendimiento del cultivo y luego puedan hacer una gráfica de este tipo. Es materialmente inviable en muchos casos, por lo que es utilizada solamente como un elemento teórico de decisión. Es decir, que consideramos que a mayor densidad de malezas, más riesgo tiene el cultivo de reducir el rendimiento, y por eso tenemos este elemento de umbral económico. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Sí, profesora. Entonces, como lo había mencionado Sihon, que no cambia la gráfica en cuestión de la etapa fenológica de la planta. Sí, sí, claro que hay muchas consideraciones, pero para umbral económico solamente se determina la densidad de maleza, el rendimiento y el costo de la medida de control. Pero ustedes, como ya son expertos en biología y ecología de arbences, pues saben que va a ser más difícil controlar una planta cuando esté en etapa reproductiva, o cuando ya haya formado todas sus espinas, o cuando ya haya dejado descendencia fértil en el suelo, que cuando está en los primeros estadios de crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en el siguiente tema? Esto, si se acuerdan, era el factor densidades. El siguiente tema es el factor duración, que es el factor que se refiere a la duración que tiene la competencia con maleza en el cultivo. Entonces, si no tienen alguna duda, podemos pasar a duración y al final me preguntan si fui capaz de resolver los cuestionamientos que se estaban haciendo. ¿Les parece bien? Bueno, asumiré que sí. Entonces, en cuanto a fíjense, estos son los 4 factores que más influyen sobre la competencia de maleza y el cultivo: el agua, la densidad, los nutrimentos y la duración. Probablemente la duración es el factor determinante para su influencia en el rendimiento del cultivo. ¿Por qué? Porque ya se podrán dar cuenta que la gráfica de duración de la competencia se parece mucho a la gráfica de la densidad, que podría ser algo como esto, ¿no? Si aquí ustedes tienen la duración, días de competencia con maleza, y aquí el rendimiento, pues la gráfica sería así. Aumentando la duración de la competencia, disminuiría en el rendimiento, ¿cierto? Eso es lo que podemos suponer aun cuando no llevasen el curso de maleza. Sin embargo, hay muchos estudios que se han dedicado a determinar el efecto de manera cuantitativa que tienen diferentes periodos de competencia con maleza sobre el rendimiento de los cultivos. Este es el caso de maíz en Nigeria, como ya lo habíamos visto, y se estudia específicamente Aciperus rotundus, que como ustedes saben es el coquillo rojo. Entonces, cuando sometieron al cultivo a una competencia con maleza durante los primeros 10 días del ciclo, obtuvieron una reducción en el rendimiento del 10%. Si aumentan el periodo de competencia a 20 días, entonces la reducción en el rendimiento también aumenta alrededor del 23%. Si ustedes aumentan este periodo de competencia a 40 días, la reducción del rendimiento ya es de 30%. Y si aumentan a 80 días, que es más o menos el 60 o 70% del ciclo de cultivo del maíz, entonces la reducción del rendimiento es hasta el 40%. Sin embargo, como ustedes saben, si modeláramos este comportamiento con otras especies de maleza o con una comunidad completa de especies de maleza, pues esto podría cambiar. Pero en general reconocemos que esta, que les puse acá en una gráfica muy fea, es la tendencia que se observa
en cuanto a la duración de la competencia y su efecto sobre el rendimiento. También son inversamente proporcionales. Conforme aumenta la cantidad de días a los que está sometido al cultivo a competencia con maleza, esperamos que disminuya el rendimiento de manera no lineal en general, no es una relación lineal. Entonces, considerando estos supuestos teóricos, pero también que son empíricos porque se han medido y se han estudiado en muchas partes del mundo con muchos cultivos, se introduce otro método para la evaluación del daño por maleza, que es este que tienen en la presentación, que se llama periodo crítico de competencia o PCC. Acuérdense, PCC es un periodo, no un punto, porque frecuentemente en el examen me ponen, es el punto crítico de no sé qué. No, es un periodo, porque es un número de días, ¿no? No es un día, es un número de días. Entonces, como tienen acá el periodo crítico de competencia, se define como el tiempo mínimo necesario para mantener al cultivo de interés libre de competencia y así evitar reducciones significativas en el rendimiento. Es decir, es el número de días dentro del ciclo de cultivo de la planta que ustedes estén manejando, que tienen que mantenerlo libre de competencia con maleza para evitar una reducción significativa en el rendimiento. ¿Qué es una reducción significativa en el rendimiento? Generalmente estos estudios modelan una reducción del 5% del rendimiento, que es hasta el 5% del rendimiento lo que podemos permitirnos para que no sea significativo dentro de la cosecha. Pero eso ustedes lo pueden definir. ¿Cómo hacemos para determinar el periodo crítico de competencia? Bueno, les tengo que decir que al igual que el umbral económico y muchos otros índices que hemos visto a lo largo del curso, depende de el cultivo que estén estudiando, del cultivar del cultivo que estén estudiando, del sitio de estudio que tengan y de la comunidad de maleza. Entonces, el periodo crítico de competencia para el maíz en Nigeria seguramente es diferente al periodo crítico de competencia del maíz en Estados Unidos, que al del Valle de México, que al de Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua, o al del Valle de Culiacán, por ejemplo. Sin embargo, sí es importante que conozcan esos rangos para que se den una idea de cuál es el periodo de tiempo que tienen que forzosamente mantener al cultivo libre de malezas para evitar reducciones significativas en el rendimiento. ¿Cómo hacemos esto? Seguramente se les estará ocurriendo que pues ponemos a competir al cultivo con diferentes periodos de competencia con la maleza y pues vamos midiendo el rendimiento. Y sí, efectivamente eso es lo que se hace. En general, para los estudios de periodo crítico de competencia se utilizan dos grupos de tratamientos. Los más importantes o los que son totalmente necesarios, como aprendieron en sus clases de diseños experimentales, es el testigo, que es en este caso correspondería al tratamiento 7, que es el cultivo libre de malezas todo el ciclo, que en teoría expresaría su máximo rendimiento, y un tratamiento con arbences todo el ciclo para ver cuál es el efecto de la maleza sobre ese cultivo en ese ciclo, para el cual esperaríamos el rendimiento más bajo. Entre esos dos hay dos grupos de tratamientos que acá pueden ver. El primer tratamiento es 16 días con arbences y luego sin arbences. Es decir, en su primera unidad experimental, o la unidad experimental que corresponde al tratamiento 1, lo que van a hacer es dejar competir al cultivo con las malezas de ocurrencia natural 16 días y luego mantenerlo todo lo demás del ciclo limpio. El segundo tratamiento sería 24 días en competencia con maleza y luego retiran la maleza durante todo el ciclo. Así hasta llegar a 54 días de competencia con maleza y después sin malezas, ¿ok? Ese es un grupo de tratamientos que es enyerbado hasta, ¿no? Que sería esta línea. Cuando ustedes mantuvieron al cultivo con 16 días de competencia con arbences y luego lo mantuvieron limpio, pues obtuvieron un rendimiento de los más altos, ¿no? Del experimento. La segunda batería de tratamientos se refiere a esta, que es, en vez de mantener al cultivo en competencia los primeros 16 días, hacen lo contrario. Los primeros 16 días lo mantienen libre de malezas y todo el demás ciclo enmalezado, que sería este. Esperamos que como es un periodo tan pequeño sin competencia, pues obtengamos rendimientos bajos. Y así van aumentando el periodo
de manera respectiva a los otros tratamientos, el periodo libre de malezas, 24 días y luego enmalezado, luego 32 días libre de malezas y luego enmalezado, hasta llegar a 64 días libre de malezas y después enmalezado, en este estudio que corresponde a frijol. ¿Qué es la variable que van a medir? Ustedes van a cortar las malezas de acuerdo a este plan de tratamientos y van a esperar a que el cultivo llegue a la madurez fisiológica y determinan el rendimiento, sea el cultivo que sea. Y en el rendimiento, lo que van a hacer una gráfica para cada uno de los tratamientos, y entonces por eso tienen esta línea anaranjada, que son los tratamientos de enhierbado hasta, que son los primeros 6, y luego esta línea azul, que son los del 8 al tratamiento 14, que es cuando retiraron la maleza solo los primeros 16 días y cuando retiraron la maleza los primeros 64 días. Y es obvio, ¿no? Cuando, por ejemplo, su tratamiento con arbences todo el ciclo, pues es el menor rendimiento, y el tratamiento que creció sin arbences todo el ciclo, pues muestra el mayor rendimiento. Una vez que hicieron este gráfico, la aproximación clásica para determinar el periodo crítico de competencia con maleza es hacer la gráfica y calcular de manera visual, sin ningún método matemático extra, en donde empiezan a cambiar la tendencia a estas curvas, en donde se empiezan a hacer asintóticas. En este caso, lo que podríamos interpretar es que en esta línea y en esta línea, las curvas empiezan a cambiar de tendencia y entonces el periodo contenido dentro de este tiempo es el PCC. ¿Ok? El periodo crítico de competencia. Como ven, no es un punto. Este punto no es el PCC. Es un periodo que en este caso se podría interpretar que está transcurriendo desde el día 24 después de la siembra hasta el día 40. Que entonces en el cultivo de frijol en Cuba, que en el que hicieron este estudio, el periodo crítico de competencia está entre los 24 y 40 días. Es decir, que es fundamental que ustedes realicen el control de malezas durante este periodo para que estén seguros de que no se disminuya el rendimiento de manera significativa. Esta es la relación teórica que muestran muchos libros entre el rendimiento y la presencia de malezas por diferentes periodos durante el crecimiento del cultivo. Lo que tienen acá sería el periodo crítico de competencia o periodo crítico de interferencia, es lo mismo. Y lo que tienen acá sería el periodo anterior a la interferencia y el que tienen acá sería el periodo posterior a la interferencia. Entonces, como verán, el método empírico o el método gráfico no les da los argumentos suficientes como para poder interpretarlo, porque ¿por qué pondremos esta línea aquí y no acá y acá, ¿no? Entonces haríamos el periodo crítico más amplio. Pues está sujeto a la interpretación visual del que está realizando el estudio, y por eso se han desarrollado nuevos métodos para la interpretación del periodo crítico. Ojo, no se ha desarrollado un nuevo método para la realización de los ensayos. O sea, los ensayos igual tienen que tener un montón de tratamientos, un montón de repeticiones y medir el rendimiento. Sin embargo, sí se han desarrollado métodos más recientes con ayuda de modelos matemáticos para poder determinar este periodo de manera más puntual. Si ustedes, vamos a ver esos métodos más adelante, si ustedes consultan las fuentes bibliográficas, pues se van a dar cuenta de que los periodos críticos de competencia varían en función del sitio donde se hicieron los estudios, pero también de las malezas con las que estaba compitiendo el cultivo y de los cultivares de esas plantas, ¿no? O de las variedades, como lo marca SINDAL, aunque ya sabemos que el Código Internacional de Nomenclatura Botánica dice que todas las plantas cultivadas son cultivares, los desarrollados. Vean, acá el periodo de interferencia tolerado después de la interferencia en papa está entre 4 y 6 semanas, para la zanahoria está entre 3 y 7 semanas, para la col está entre 3 y 4 semanas, para la cebolla entre 4 y 12 semanas, y para el ajo y la lechuga alrededor de 3 semanas. Otros autores mencionan
que, como lo vimos en los gráficos anteriores, el periodo crítico de competencia no siempre empieza a partir del día 0 del cultivo, sino puede empezar a partir del día 15 o del día 20 o del día 30 y durar unos días y terminar. Este es el caso de esta tabla que les presento. En el arroz puede ser el 30% del ciclo, el 34% del ciclo en la soya y así sucesivamente. O se puede medir a través del estadio fenológico en el que esté el cultivo. En la col, por ejemplo, es cuando empieza el inicio de la formación de la cabeza o del repollo. En la ocra, cuando está a 10 o 15 centímetros de altura del cultivo. En el ajo, cuando inicia el bulbo. Como ven, estos cuadros se los pongo para que se den cuenta que no hay un periodo crítico de competencia total para todos los cultivos o para un cultivo en todos los casos, sino que, como muchas otras cosas, varía en función del clima, del cultivar y también de las especies de maleza con las que está en competencia. Para que, con la intención de que se comprenda un poco mejor cómo se desarrollan estos estudios o estos ensayos para determinar el periodo crítico de competencia, les presento un estudio de caso que llevamos a cabo con un compañero suyo hace unos años y les pido que pongan atención o que destinen la mayor atención posible a esto, porque si ya revisaron Classroom, les subí una tarea que tiene que ver con esto. Entonces, el objetivo de este trabajo que hicimos hace unos años fue determinar el periodo crítico de competencia con maleza del cultivo de amaranto y de amaranto cultivado, que es Amaranthus hypochondriacus, y bueno, trabajábamos con la hipótesis de que la biomasa acumulada por el cultivo será menor conforme aumente el tiempo de competencia con maleza, como es el patrón clásico que se ha estudiado. El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 14 tratamientos que ven en la tabla de su lado derecho y 3 repeticiones cada uno, con un total de 42 unidades experimentales, porque 14 por 3 pues da 42. ¿Cuáles fueron los tratamientos? El cultivo de amaranto tiene un ciclo de cultivo de alrededor de 130 o 150 días, entonces dividimos el ciclo de cultivo en periodos de 18 días. Entonces empezamos con los tratamientos con maleza, los primeros 18 días y después limpio, hasta llegar a 108 días con maleza y después limpio, y obviamente un tratamiento con maleza todo el ciclo y un tratamiento limpio todo el ciclo para poder comparar el efecto de la duración de la competencia. El otro grupo de tratamientos son estos, que consistieron en tener limpio el cultivo los primeros 18 días y después enmalezado, limpio los primeros 36 días y después enmalezado, hasta llegar a limpio los primeros 108 días y después enmalezado. La unidad experimental estuvo conformada por 3 surcos a una distancia de 80 centímetros entre ellos y 3 metros de largo. Y como parcela útil se consideraron los surcos centrales, ¿no? Y se les quitó 0.5 de cada lado para poder eliminar el efecto de orilla y tener efectos completos. El manejo del cultivo, lo más importante es esto, que el manejo de arbences se llevó a cabo conforme a la estructura de los tratamientos en forma manual con un azadón y un machete. Es decir, cada una de las unidades experimentales estaba delimitada y de acuerdo al plan de tratamientos se iba removiendo o no la maleza en cada periodo. Después, para la determinación del PCC, utilizamos una metodología propuesta por Gaucher en 1996, que consiste en someter a un análisis de regresión no lineal los datos de rendimiento o biomasa del cultivo en función de la duración y la temporalidad del periodo de competencia con maleza. Los datos de biomasa obtenidos en función de los diferentes tratamientos se sometieron a un análisis de regresión no lineal y se obtuvieron los modelos matemáticos a través de un software para esto que se llama CorpExpert, y para determinar de acuerdo a los modelos generados el número de días necesarios para dar lugar a una pérdida de la biomasa de 2.5, 5 y 10%, se interpolaron los valores en las curvas de los modelos correspondientes. Algunos de los resultados más importantes que obtuvimos es esto. No sé por qué no salió en el encabezado, pero debería de decir prueba de medias de Tukey para la biomasa total,
y acá tienen como variable independiente, tienen los tratamientos de duración de la competencia y como variable dependiente la biomasa en kilogramos por metro cuadrado. Es obvio que el tratamiento sin maleza todo el ciclo fue el que tuvo el rendimiento mayor. Sin embargo, fue un rendimiento estadísticamente similar a cuando el cultivo se mantuvo sin maleza 108 días y de allí fue decreciendo cuando tuvieron el cultivo sin maleza 90 días, tuvo una magnitud estadística similar a cuando ustedes tuvieron el cultivo con maleza los primeros 18 días y luego sin maleza durante todo el ciclo. Estas observaciones nos sirvieron para generar estos dos modelos que tienen acá. El de los puntos azules indica el modelo con maleza, todo con maleza, 0 días, pues tenemos el mayor rendimiento, y con maleza 108 días, el menor rendimiento. Y en la curva que está denotando los puntos morados, es en los tratamientos que se mantuvieron sin maleza 0 días, pues tenemos el rendimiento menor, y el que se mantuvo sin malezas todo el ciclo, pues el rendimiento mayor. La diferencia del método que nosotros utilizamos es que si hubiésemos utilizado la aproximación clásica, pues ustedes unen estos puntos y de manera visual determinan cuál es el periodo crítico de competencia, ¿no? Tal vez podríamos decir que de aquí hasta acá, pero no lo sabemos. La ventaja de utilizar métodos numéricos es que estos dos modelos que obtenemos nos dan la posibilidad de determinar el número de días que causan la pérdida de 2.55 y 10% del rendimiento del cultivo, perdón, de la biomasa del cultivo. Entonces, para lo normal, que es el 5% en la pérdida de biomasa, necesitamos tener un periodo mínimo de 92 días libres de malezas para el cultivo y un periodo máximo de 4 días con maleza. Es decir, que el cultivo de amaranto, a diferencia de lo que nosotros pensábamos, es muy poco tolerante a la competencia con maleza y tiene un periodo crítico de competencia muy amplio. No sé si me fui muy rápido en este tema, pero les informo que ahora es tiempo de que ustedes propongan un experimento de periodo crítico de competencia con malezas y les pregunto si están preparadas y preparados. Pues, hacemos el Ok, entonces, si algunos de ustedes ya vieron lo que les publiqué en Classroom, se los voy a enseñar acá. En Classroom, en el tema de la unidad 7, les puse algunos artículos para determinar el periodo crítico de competencia por diferentes métodos. Les recomiendo que los revisen porque les va a servir para proponer sus propios tratamientos, que es lo que les voy a pedir en el ejercicio.